contexto de sistemas distribuidos, un proceso se refiere a una instancia de un programa en ejecución que puede estar distribuida a través de uno o varios nodos del sistema. Estos procesos pueden comunicarse entre sí para realizar tareas de manera colaborativa y concurrente, aprovechando los recursos distribuidos en diferentes ubicaciones físicas, pero funcionando como una unidad lógica coordinada. Los procesos se caracterizan porque operan de manera independiente, lo que significa que pueden ejecutarse en diferentes nodos de la red sin depender de otros procesos. Además, se comunican entre sí a través de mensajes utilizando mecanismos de comunicación interprocesos o IPC. Muy a pesar de que los procesos están distribuidos en diferentes nodos, el sistema puede ofrecer una interfaz que oculta esta complejidad al usuario, haciéndolo parecer como un único sistema cohesivo. Los sistemas distribuidos permiten añadir más procesos o nodos para aumentar la capacidad de procesamiento, lo que es esencial para manejar cargas de trabajo crecientes. Además, pueden ejecutarse simultáneamente en diferentes nodos, lo que mejora la eficiencia y reduce los tiempos de respuesta en comparación con los sistemas centralizados. También es importante destacar que los procesos en un sistema distribuido pueden compartir recursos como datos y hardware, lo que optimiza el uso de recursos disponibles. Para comprender un poco mejor este concepto de procesos, lo explicaremos con un ejemplo práctico donde nos piden crear un sistema cliente-servidor donde el cliente envía un número entero y el servidor calcula el cuadrado de ese número. Las herramientas necesarias para el desarrollo de este ejercicio son Python como lenguaje de programación, un editor de texto o IDE, y en cuanto a las bibliotecas, no se tiene que instalar nada adicional, ya que Python tiene integradas bibliotecas necesarias como Socket para la comunicación y Threading para manejar hilos. Analizando un poco mejor este ejercicio, queremos que el sistema sea capaz de que un cliente envíe un número entero al servidor. El servidor calcula el cuadrado de ese número y devuelve una respuesta. Y también que el servidor debe poder manejar múltiples clientes al mismo tiempo sin que la conexión de uno interrumpa la conexión de los demás. Utilizando el lenguaje de programación Python, se crearon dos archivos, uno para el cliente y el otro para el servidor. Explicando un poco mejor el código del servidor, lo primero que hacemos es configurar el servidor para que escuche en una dirección y un puerto específico. Luego, en un bucle infinito, aceptamos conexiones entrantes y para cada conexión creamos un nuevo hilo. El hilo maneja la interacción con el cliente, recibe el número, calcula el cuadrado y devuelve el resultado. En cuanto al código del cliente, este se conecta al servidor utilizando la dirección IP y puertos especificados, envía un número ingresado por el sistema y espera recibir una respuesta. Finalmente, se muestra el resultado en pantalla y cierra la conexión. Entonces, para la ejecución del sistema, primero se debe iniciar el servidor, es decir, se corre el archivo del servidor y debería aparecer un mensaje indicando que el servidor está esperando conexiones. Luego se inicia el cliente, se corre el archivo del cliente y se ingresa el número cuando se pide y se presiona Enter. Finalmente, el servidor debería calcular el cuadrado del número y devolverlo al cliente, quien lo mostrará en pantalla. Al ejecutar el sistema, observamos que el servidor recibió correctamente el número enviado por el cliente, calculó su cuadrado y devolvió el resultado sin problemas. Este proceso, que es una instancia de programa en ejecución, se coordinó eficientemente gracias al uso de hilos, permitiendo que las múltiples conexiones simultáneas fueran manejadas de forma independiente. Esto no solo demuestra la efectividad de los hilos en sistemas distribuidos, sino también cómo los procesos pueden comunicarse y colaborar entre diferentes nodos para lograr un objetivo común, optimizando los recursos disponibles en la red. ¿Qué son los hilos? Estos son unidades de ejecución dentro de un proceso que permite realizar múltiples tareas de manera concurrente. En el contexto de sistemas distribuidos, los hilos son fundamentales para gestionar la ejecución de tareas en diferentes núcleos de un procesador, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento de las aplicaciones. Cada hilo puede ejecutar un fragmento de código específico y todos los hilos de un mismo proceso comparten el mismo espacio de memoria. Esto facilita la comunicación y el intercambio de datos entre ellos. Los hilos son
demasiado importante y cruciales en un sistema distribuido, ya que estos permiten la ejecución eficiente de tareas en entornos donde múltiples computadoras trabajan juntas. Al utilizar hilos, un sistema puede manejar múltiples operaciones simultáneamente, lo que es esencial para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y rendimiento. Además, los hilos permiten que las aplicaciones respondan rápidamente a eventos, mejorando la experiencia del usuario. Otro punto que es importante abordar es la multihilación en sistemas distribuidos. En este tenemos los clientes multihilos y los servidores multihilos. Los clientes multihilos son aquellos que pueden enviar múltiples solicitudes al servidor de manera simultánea. ¿Qué significa esto? Que un solo cliente puede manejar varias operaciones al mismo tiempo, como enviar diferentes peticiones o procesar respuestas, lo que mejora la experiencia del usuario al reducir el tiempo de espera. Un ejemplo de esto es que un cliente puede estar descargando datos mientras envía otra solicitud al servidor. Por otro lado, tenemos los servidores multihilos, que son aquellos que son capaces de manejar múltiples conexiones de clientes al mismo tiempo. Cada vez que un cliente se conecta al servidor, puede crear un nuevo hilo para gestionar esa conexión, permitiendo que el servidor continúe aceptando nuevas conexiones sin bloquearse. Esto es especialmente útil en aquellas aplicaciones que requieren un alto rendimiento y disponibilidad, ya que permite procesar múltiples solicitudes en paralelo y optimizar el uso del recurso del sistema. La multihilación en sistemas distribuidos, tanto los clientes como los servidores, son de gran importancia, ya que mejora el rendimiento al permitir que múltiples tareas se ejecuten simultáneamente, además de que se reduce el tiempo de espera y se mejora la eficiencia general del sistema. Además de que ofrece escalabilidad, ya que los sistemas multihilos pueden escalar mejor para manejar un mayor número de usuarios o solicitudes, lo que es esencial en aplicaciones que permiten picos de tráfico. Además de que este permite el uso eficiente de recursos, ya que los hilos comparten el mismo espacio de memoria, lo que permite un uso más eficiente de los recursos del sistema en comparación con procesos independientes que requieren más overhead. Un ejemplo de esto es, como podemos ver en la diapositiva, tenemos dos programas en Python. Uno es un cliente y el otro es un servidor. El servidor lo que hace es que se ejecuta y permite entrada a través de una dirección IP y un puerto, que en este caso el número del puerto es 9999. Luego lo que hace es que se encarga de recibir clientes a través de hilos, es decir, cada cliente es un hilo. Este tiene un bucle, lo que hace, y este bucle lo que hace es que se comprueba si hay personas que se están uniendo al servidor. Si se unen al servidor, se crea un hilo y ese hilo lo que hace es que va a atender las tareas solo de ese cliente específico. Y el cliente lo que hace es que se conecta con el servidor y le manda un mensaje, es decir, hay un intercambio de información en donde el cliente hace una petición y el servidor genera una respuesta. Comunicación entre procesos, o IPC por su abreviación. Es utilizada para intercambiar datos entre subprocesos de uno o más procesos o programas. Hace referencia a los métodos que permiten que procesos independientes se comuniquen entre sí. Estos pueden ocurrir desde sistemas centralizados hasta distribuidos. Algunos de los métodos son: la memoria compartida es cuando un espacio predeterminado de memoria es compartida por varios procesos para leer y escribir en ella. Estos suelen mezclarse con métodos de sincronización como los semáforos, lo cual evita que se sobrepasen el límite posible de procesos utilizando el mismo espacio al mismo tiempo. Un ejemplo sería cuando un entorno virtual guarda su estado actual, el cual es que todos los procesos modifican ese archivo final. El paso de mensaje. Este método es cuando los procesos se comunican enviando y recibiendo mensajes. Esto puede ser directos, que es cuando los procesos se comunican directamente entre ellos, e indirectos, que es cuando hay algo que está funcionando de intermediario entre procesos.
Un ejemplo sería la relación entre una hora y la alarma de un despertador. Cuando el proceso de mostrar la hora detecta que tiene un mensaje que va actualizando cada rato de que al llegar a una hora determinada debe dar la orden de activar la bocina, es un ejemplo de comunicación indirecta, ya que el proceso de hora tiene que dar algunos saltos hasta lograr activar la bocina. Las tuberías permite la comunicación unidireccional de procesos. Estas pueden ser anónimas y así procesos que no tienen relación pueden comunicarse. Un ejemplo puede ser un proceso que puede leer datos de un sensor, pero el sensor puede no leer o enviar datos como tal, sino que queda abierto para la lectura. Las colas de mensaje es una cola que va a tener mensajes de procesos hacia procesos con mucha demanda de uso. Un ejemplo sería cuando se emiten paquetes por una red, se envían según la velocidad con la que se pueden ser procesados, por tanto suelen acumularse e ir yéndose poco a poco. Las llamadas remotas de proceso es cuando un proceso remoto actúa como si fuera local para nosotros. Un ejemplo de esto es el pedir el saldo de un banco, muestra el monto como si estuviésemos ahí, es decir, tuviésemos nosotros ese proceso de forma local. Los semáforos son utilizados para el manejo de la sincronización en procesos compartidos y los sockets que permiten la comunicación entre procesos a través de la red. Ejercicio práctico. Problema. Se desea enviar y recibir un mensaje entre dos computadores distintos. Solución. Uso de sockets para comunicación de procesos entre dos computadores y el uso de Python para la resolución por medio de métodos menos complejos de invocación de los procesos necesarios. Bien, aquí en la resolución de el ejercicio práctico se pueden ver dos programas en Python, los cuales simulan dos procesos, proceso X y proceso Y. El proceso X es un proceso el cual establece una vía por medio de sockets en el cual queda escuchando una dirección y un puerto para un proceso. Este aceptará lo que mande aquel proceso y bueno, nos mostrará lo que ha llegado y mandará un mensaje de confirmación al proceso Y. Por tanto, el proceso Y lo que hace es crear el socket, conectarse al puerto que está disponible para hablar con el proceso X y bueno, simplemente le manda un mensaje de haz en el proceso y muestra lo que recibe del proceso X. Como vemos en los mensajes de consola, al ejecutar el proceso X se muestra el proceso X que se está ejecutando y lo que le llega, el mensaje que le llega del proceso Y, que es haz en el proceso. Mientras que en el proceso Y se ve que se envía un mensaje al proceso X y que la respuesta fue que el proceso se ha completado. ¿Cómo pueden los sistemas distribuidos mantener la eficiencia y la comunicación efectiva entre sus procesos en un entorno de creciente complejidad? La respuesta se encuentra en la virtualización, la cual se puede definir como el proceso de crear instancias virtuales de recursos computacionales como servidores, almacenamiento y redes, que permiten ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo entorno físico. Esto se logra mediante el uso de hipervisores o plataformas de virtualización que gestionan y asignan dinámicamente estos recursos virtuales, facilitando no solo la implementación, sino también el escalado y la gestión de aplicaciones. Tipos de virtualización. Virtualización de servidores. Consiste en dividir un servidor físico en múltiples servidores virtuales, cada uno con su propio sistema operativo y aplicaciones. Esto permite utilizar de manera más eficiente los recursos del servidor físico. Un ejemplo es que se utiliza en centro de datos para consolidar servidores, reducir el número de máquinas físicas y ahorrar espacio y energía. También facilita la gestión y el despliegue rápido de servidores. Una de las ventajas es la mejora continua y la recuperación ante desastres, ya que las máquinas virtuales pueden ser movidas o copiadas fácilmente entre servidores físicos.
Virtualización de escritorios. Permite a los usuarios acceder a sus escritorios y aplicaciones desde cualquier dispositivo a través de la red, ya que el entorno de escritorio se ejecuta en un servidor centralizado, siendo ideal para empresas con trabajadores remotos o entornos de trabajo compartido, donde los empleados necesitan acceso flexible a su entorno de trabajo desde diferentes dispositivos. Una de las ventajas es que aumenta la seguridad, ya que los datos se almacenan en el servidor y no en los dispositivos locales. También reduce los costos de mantenimiento y soporte. Virtualización de aplicaciones. Las aplicaciones se ejecutan en entornos virtualizados, lo que permite que diferentes versiones de una aplicación o aplicaciones que requieran diferentes sistemas operativos coexistan en la misma máquina sin conflictos, siendo por ejemplo utilizado en entornos donde las aplicaciones necesitan ser ejecutadas en diferentes versiones de sistemas operativos o donde se requiere un entorno de ejecución aislado para evitar conflictos y problemas de compatibilidad. Una de las ventajas que ofrece este tipo de virtualización es que facilita la gestión de aplicaciones y la portabilidad, reduce los costos de soporte y asegura que las aplicaciones tengan el entorno adecuado para funcionar correctamente. De redes. Consiste en la creación de redes virtuales que funcionan de manera independiente sobre la infraestructura de red física. Esto incluye la virtualización de funciones de red como routers, switches y firewalls. Un ejemplo es que es utilizado por proveedores de servicios de Internet y centros de datos para mejorar la flexibilidad y eficiencia de la red y para implementar rápidamente nuevas configuraciones y políticas de red. Una de las ventajas que ofrece es que permite la automatización y el control centralizado de la red, mejora la escalabilidad y la seguridad y reduce los costos asociados con el hardware de la red. Y de almacenamiento. Este tipo de virtualización agrega múltiples recursos de almacenamiento físico en un único recurso virtual que se gestiona centralmente. Permite una gestión más eficiente del almacenamiento independientemente del tipo de almacenamiento físico utilizado, siendo por ejemplo usado en centros de datos para optimizar el almacenamiento, facilitar la gestión de datos y mejorar la eficiencia del espacio de almacenamiento disponible. A modo de ejemplo, presentaré la configuración de un entorno virtualizado con VirtualBox. Para ello necesitamos configurar un entorno de prueba con dos máquinas virtuales, en máquinas distintas. Una será para el servidor web y otra para la base de datos. El primer paso es la instalación de VirtualBox. Para ello debemos descargarla e instalarla de acuerdo al sistema operativo que corresponda. El paso 2 es la creación de la primera máquina virtual, que en este caso es el servidor web. Para ello la debemos crear y la nombramos como servidor web. Asignamos los recursos como la memoria y creamos un disco duro virtual. El paso número 3 corresponde a la instalación del sistema operativo. Seleccionamos una imagen ISO de Ubuntu Server, inicia la máquina virtual y sigue la asistente de instalación de Ubuntu. El paso 4 corresponde a la configuración de red. En esta configuración se debe establecer el adaptador de red en modo red interna. Se asigna una IP estática dentro de la máquina virtual. En el paso 5 se realiza la instalación del servidor web, se actualizan los paquetes y se instala Apache. El paso 6 corresponde a la creación de la segunda máquina virtual, que es la base de datos. Se repiten los pasos 2 y 4, se asigna la memoria y se crea un disco duro virtual. Posteriormente pasamos a la instalación de la base de datos. Se instala MySQL, se configura la seguridad básica. El paso 8 es la configuración de la comunicación entre las máquinas virtuales. Debemos de asegurarnos de que ambas máquinas estén en la misma red interna de VirtualBox. Se configura el firewall en ambas máquinas virtuales para permitir que la comunicación sea necesaria. Luego realizamos la prueba de conectividad. Desde la máquina del servidor web hacemos ping con la máquina de la base de datos para verificar la conectividad. Y finalmente monitoreamos el uso de recursos de las máquinas virtuales desde el administrador de VirtualBox. Y en el caso de que sea necesario se hace el ajuste de asignación de la RAM o del CPU. Algoritmos de planificación de procesos. Para empezar, ¿qué es eso o a qué se refiere eso? Se refiere a la asignación y gestión de tareas entre múltiples nodos de un sistema distribuido para optimizar el rendimiento y la eficiencia. O sea, lo que se busca con la planificación es encontrar un balance o permitir que los sistemas se balanceen entre ellos. Que los nodos de un sistema distribuido trabajen a la par, que no haya nodos que estén trabajando y nodos que no estén haciendo nada, o nodos que tengan una sobrecarga de trabajo y otros nodos que no estén haciendo tanto trabajo, tanto esfuerzo como los demás. La idea es que todos los nodos trabajen a un cierto nivel o a un mismo nivel, para que no haya nodos que estén desocupados y otros nodos que estén trabajando, o que haya nodos que estén
sobrecargados y nodos que no tienen la misma carga. Un tópico bastante importante a tener en cuenta en la planificación de procesos son los algoritmos de planificación de procesos. Dichos algoritmos lo que nos permiten es pasar a código o decirle a la máquina cómo queremos que se dividan las tareas o cómo queremos que se ejecuten los procesos, en qué orden, teniendo en cuenta qué aspectos, qué parámetros se tienen en cuenta para saber si un proceso se ejecuta primero o se ejecuta luego, o si se ejecuta, se detiene y se ejecuta otro. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, existen múltiples algoritmos. Aquí estoy mencionando varios, como por ejemplo, el primero en llegar, el primero en servir, el tiempo de ejecución más corto primero, planificación por prioridad, etc. Como son varios, voy a explicar los más básicos, que son los 3 primeros. El primero, que también se llama primero en llegar y primero en servir, es aquel que, como su nombre lo dice, ejecuta los procesos en orden de llegada. El segundo es el tiempo de espera más corto, o Shortest Job First. Este algoritmo selecciona un proceso con el tiempo de ejecución más corto para ser ejecutado primero. O sea, revisa los procesos y ve cuál tiene un menor tiempo de ejecución, y ese que tenga menor tiempo de ejecución se ejecuta primero. Este puede ser implementado de manera preemptiva y de manera no preemptiva. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? La ventaja principal es que maximiza el tiempo de espera promedio para todos los procesos, pero su desventaja principal es que puede ser difícil de predecir el tiempo de ejecución exacto de un proceso, ya que no todos los procesos se ejecutan de la misma forma y no siempre se sabe, hay una cierta incertidumbre de cuál es el tiempo que va a tardar un proceso en ejecutarse. Entonces, esto puede causar inanición si los procesos cortos siguen llegando, por ejemplo. Y por último tenemos la planificación por prioridad. A cada proceso se le asigna una prioridad y el proceso con la prioridad más alta se ejecuta primero. Las prioridades pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Las estáticas son fijas y las dinámicas cambian con el tiempo. Una de sus ventajas es que permite que procesos importantes se ejecuten antes, y la desventaja es que puede causar inanición también en procesos de baja prioridad. Esto se puede mitigar con una técnica llamada envejecimiento, que aumenta la prioridad de un proceso a medida que espera más tiempo. Por último, me gustaría exponer un ejercicio sobre cómo se ejecutan estos algoritmos en código. En este caso, este código es un ejemplo en Python del primer algoritmo, el primero en llegar y el primero en servir. Ahora, ¿cómo funciona? Primero definimos una lista con 3 procesos, el proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Eso se define a través de una clase que se llama proceso. Esa clase proceso tiene unos atributos que son el nombre del proceso, su tiempo de llegada y su tiempo de ejecución. Entonces eso es lo que le debemos pasar como parámetro a los objetos que vayamos a crear. En este caso tenemos una lista con 3 procesos. Como podemos ver, el primer proceso tiene un tiempo de ejecución de 4 segundos, el segundo un tiempo de 3 y el tercero un tiempo de 2. Entonces, cuando vayamos a ejecutar ese algoritmo, que en este caso lo tenemos también en la clase proceso, lo que va a hacer es ejecutar el primer algoritmo, que tiene un tiempo tardó 4 segundos en ejecutarse. El segundo tardó 7 segundos, porque primero ejecutó el primero y después el segundo. Eso quiere decir que 4 más 3 es 7 segundos. Y el último proceso es lo mismo. Primero fueron 4 segundos del primer proceso, después 3 segundos del segundo proceso, y finalmente, cuando esos 2 procesos terminaron, fue que se pudo ejecutar el proceso 3. O sea que tomó 9 unidades de tiempo. Como podemos ver, el primer elemento que llega a la cola es el primero que se ejecuta. Eso quiere decir que el proceso 1 se ejecuta primero, el proceso 3 se ejecuta de último. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. En conclusión, la investigación realizada sobre la gestión de procesos, hilos y la comunicación entre ellos en sistemas distribuidos subraya la importancia de una coordinación eficiente y una correcta asignación de recursos para maximizar el rendimiento en entornos computacionales complejos. Es importante mencionar que en la asignatura Sistemas Operativos, vista en semestres anteriores, también abordamos temas relacionados sobre procesos e hilos, brindando una comprensión de cómo se gestionan estos elementos dentro de un sistema operativo tradicional. Sin embargo, en el contexto de sistemas distribuidos se introducen nuevas complejidades y desafíos, y la necesidad de coordinar y sincronizar procesos e hilos a través de múltiples nodos, así como de gestionar recursos compartidos de manera eficiente en un entorno distribuido, lo que representa un nuevo enfoque para entender el rendimiento y la escalabilidad de los sistemas más avanzados.